Mamá está enferma, así que he venido a trabajar en su lugar. La voz suave y temblorosa de una niña de 6 años resonó de pronto en el despacho de Alessandro Moretti, dejando petrificados a todos los guardaespaldas y empleados de la sala. Vestida con un uniforme gris de conserje que le quedaba enorme, la niña sujetaba con sus manos diminutas un trapo de limpieza y un pulverizador, mientras miraba hacia arriba al capo más poderoso del mundo criminal, con ojos llenos de miedo y determinación a partes iguales. Nadie alcanzaba a comprender cómo una criatura que debería estar en el colegio había logrado entrar en la única habitación a la que nadie en toda la ciudad se atrevía a acceder sin permiso. Varios de los hombres de Alessandro se adelantaron para acompañarla fuera, pero Alessandro rodeó su escritorio en silencio y se detuvo frente a ella. No habló de inmediato, simplemente la observó. El pelo trenzado a toda prisa, la mancha de polvo en la mejilla, las zapatillas mojadas que chirriaban suavemente contra el parqué de nogal con cada pequeño cambio de peso. Ella no apartó la mirada, no se movió nerviosa. Estaba de pie en medio de una habitación que hacía bajar la voz a hombres adultos, y sostenía su trapo y su pulverizador como un soldado sostendría su fusil antes de la primera orden del día. Marco Ricci entró por la puerta lateral, una mano en la culata de su arma por puro reflejo, la otra ya medio levantada en un gesto de disculpa. Jefe, no sabemos cómo ha entrado, probablemente por la entrada de servicio del sótano. Alguien va a perder su empleo por esto. Alessandro levantó una sola mano. Marco se calló a media frase. Entonces Alessandro hizo algo que nadie en la finca Moretti le había visto hacer jamás, ni por senadores, ni por cardenales, ni por los hombres que antaño se arrodillaron ante su padre. Se puso lentamente sobre una rodilla, sin ceremonia, hasta que sus ojos quedaron a la altura de los de ella. ¿Cómo te llamas? Emma. ¿Cuántos años tienes? 6 y medio, y el medio importaba para ella como importa para cualquier niño que haya luchado alguna vez por una fracción de terreno. ¿Has desayunado? Negó con la cabeza. Alessandro asintió una vez hacia la puerta, donde Rosa, el ama de llaves de 70 años que llevaba esta casa desde hacía 4 décadas, ya venía apresurándose con una mano sobre el pecho. En 2 minutos, Rosa volvió con una taza de leche caliente y un bollito en un plato de porcelana. Emma aceptó ambos con 2 manos cuidadosas y un gracias casi inaudible. Luego los dejó en la esquina del escritorio sin tocar nada. Primero tengo que trabajar. Alessandro se puso en pie. Dio una orden en voz baja y todos los guardaespaldas, excepto Marco, salieron del despacho. La puerta se cerró con un chasquido suave y caro. Marco, saca la lista del personal de limpieza de baja médica. Nombre completo, diagnóstico, hospital. 4 minutos. Marco regresó con una nota doblada. Sofía Delgado, turno de mañana, 4 años de servicio en la finca. Ingresada hace 2 días en el Mount Sinai con neumonía grave. Alessandro leyó la nota 2 veces. Al otro lado de los ventanales de 3 metros, una lluvia fina de otoño había empezado a caer sobre Central Park. Esa clase de lluvia gris neoyorquina que nunca decide si es de día o de noche. Guardó la nota en el bolsillo interior de su chaleco y se acercó a Emma, cuyos dedos pequeños luchaban con el tapón de seguridad del pulverizador que su madre nunca se había molestado en quitar. Se agachó a medias y le ayudó a abrir el tapón sin decir nada. ¿Puedo verte trabajar, Emma? Ella asintió, seria como un cura. Alessandro se acomodó en el sillón de cuero junto al escritorio y cruzó los brazos. Y durante los siguientes 10 minutos de silencio, el jefe del crimen más poderoso de los bajos fondos de Nueva York no hizo absolutamente nada más que observar a una niña de 6 años limpiar los cristales de su despacho privado, exactamente como su madre le había enseñado, con las pasadas lentas y superpuestas de alguien que había aprendido que el mundo solo recompensaba el trabajo bien hecho, incluso cuando nadie miraba. Emma trabajaba con una precisión que no correspondía a su edad. Cada pasada del trapo medía exactamente el ancho de su mano pequeña. Se detenía cada 3 pasadas para levantar el cristal contra la lámpara del escritorio y comprobar si quedaban marcas.
Nunca miró por encima del hombro, nunca comprobó si la estaban elogiando. Alessandro comprendió, viéndola, que aquello no era una niña jugando a ser adulta. Era una niña ejecutando el ritual de su madre como si fuera lo único que la mantenía viva en el mundo. Rosa estaba en la puerta, las manos apretadas contra el delantal, los ojos enrojecidos. Llevaba 40 años viviendo en la finca Moretti. Conocía la diferencia entre un niño mimado que juega y un niño que ha aprendido pronto a sobrevivir. Emma era de la segunda clase. Rosa reconoció esa mirada porque la había visto antes, en fotografías de guerra, en filas de refugiados, y una vez, hace mucho tiempo, en un niño de 10 años que ahora estaba sentado en un sillón de cuero observando a una niña limpiar sus cristales. Cuando Emma terminó, enroscó el tapón con cuidado, enrolló el trapo y ató el extremo en un nudo cuadrado como su madre debió de enseñarle. Solo entonces cogió la taza de leche, bebió exactamente la mitad, la dejó sin hacer ruido y levantó la vista. Señor Alessandro, tengo que irme a casa a lavar el uniforme de mamá antes de que oscurezca. Gracias por dejarme trabajar. Alessandro rió en voz baja, solo el más leve movimiento en la comisura de su boca. Era la primera vez que se reía en semanas. El uniforme de tu madre se lava aquí en la finca. Pero hoy me gustaría llevarte primero a ver a tu madre. ¿Te parece bien? Los ojos de Emma se iluminaron, pero la cautela de 6 años duros no los abandonó. Mamá está lejos, lo sé. Mount Sinai. Te llevo yo mismo. Marco Ricci recibió la orden de despejar toda la tarde y traer el Bentley. Por primera vez en 8 años ejecutó la orden sin preguntar por qué. El Bentley color antracita bajó por la Quinta Avenida bajo la lluvia fina de otoño. Emma iba en el asiento trasero, las piernas demasiado cortas para tocar el suelo, las 2 manos aún alrededor del pulverizador y el trapo doblado. Alessandro se sentó a su lado, no delante en el asiento del copiloto. En 8 años, el jefe nunca se había sentado atrás. En 8 años, nunca se había sentado al lado de nadie. No hizo conversación. Había aprendido en algún momento de una infancia a la que rara vez regresaba que los niños que habían aprendido a callar para sobrevivir no necesitaban ser interrogados. Necesitaban el silencio para sentirse seguros. Emma señaló una valla publicitaria en un edificio, un Golden Retriever con un pañuelo rojo. Mamá me ha prometido que cuando se ponga buena me llevará al parque a ver a los perros. Entonces esperaremos a que tu madre se ponga buena. ¿Eres el jefe de mamá? Soy la persona que le paga el sueldo a tu madre, pero nadie es dueño de tu madre. Tu madre se pertenece a sí misma. Emma lo consideró como un niño considera un nuevo problema de aritmética, solemne, paciente, sin querer avanzar hasta haberlo entendido bien. Pero si mamá está enferma y no puede venir a trabajar, la van a despedir. Mamá siempre lo dice. Alessandro giró la cabeza completamente hacia ella. En ese momento comprendió, con una claridad que le golpeó más fuerte que cualquier negociación, que esta niña de 6 años había pasado cada día de su pequeña vida bajo la sombra de una sola frase que su madre nunca quiso hacer pesada. Pero un niño toma el mundo al pie de la letra. Emma, voy a hacerte una promesa. Ahora mismo, tu madre no va a ser despedida. Ni hoy, ni el mes que viene, ni nunca por estar enferma. ¿Me crees? Ella lo miró durante un largo rato, con los ojos que usan los niños para sopesar a los adultos antes de decidir si confiar en ellos, con cuidado, sin entregar toda la confianza de una vez. Al fin, asintió. Te creo. Sofía Delgado yacía de lado en una habitación compartida del 4º piso, la cortina medio corrida porque su seguro nunca había dado para una habitación individual. Su cara estaba gris por 4 días sin dormir. La fina cánula de oxígeno le pasaba bajo la nariz, un gotero sujeto con esparadrapo al dorso de la mano. Se movió al oír el suave clic de la puerta. Tardó 3 segundos en situar al hombre con el abrigo negro de lana. 3 más en reconocer a la niña agarrada al bajo de su abrigo. Emma. Su voz se quebró en el nombre. Dios mío, Emma. Intentó incorporarse. El monitor pitó una advertencia. Alessandro cruzó la habitación en 3 pasos rápidos y le puso una mano suavemente en el hombro. Señorita Delgado,
Por favor, no se levante, no ha pasado nada malo. Sus ojos fueron de Alessandro a Emma y al pulverizador en la mano de su hija. La comprensión llegó en un solo aliento, y fue peor que la fiebre. Emma, ¿qué has hecho? No debías salir del piso de la señorita Thu. Señor Moretti, lo siento muchísimo. La canguro me prometió, señorita Delgado. Pronunció su nombre como quien extiende seda sobre una herida. No tiene usted la culpa, ni su hija tampoco. Emma trepó con cuidado al borde del colchón, con cuidado del tubo de oxígeno, y se acurrucó en los brazos de su madre. He ido a trabajar por ti, mami, para que no te echen. Sofía apretó a su hija contra el pecho. La cánula de oxígeno se balanceó. El monitor pitó cortésmente indicando que el pulso había subido, y ella empezó a llorar. No las lágrimas de una mujer que ha perdido algo, sino las de una mujer que acababa de descubrir, contra toda expectativa de los últimos 6 años, que el mundo no la había olvidado del todo. Alessandro dio un paso atrás. Se colocó a la distancia que había aprendido que era la correcta para un momento que no le pertenecía. Cuando Sofía se calmó, forzó su voz a algo más firme. Señor Moretti, no le pido nada, pero necesito que sepa, antes de que terminara, llamaron a la puerta. La enfermera apareció con los hombros en ángulo de disculpa. Señorita Delgado, siento interrumpir. Hay un hombre en recepción que dice ser el padre biológico de su hija. Viene con un abogado. Sofía se quedó blanca. Alessandro fue a la puerta y asintió a Marco. Señorita Delgado, quédese aquí con Emma. Yo me encargo abajo. Antes de que se fuera, Sofía habló rápido. Antes de que baje, necesita saber algo de mí, para que no se lo cuente él ni nadie más. Empezó a hablar. Las palabras salieron como se paga una deuda antigua, moneda a moneda, sin adornos. Había sido estudiante de tercer curso en la Universidad de Columbia, arquitectura, con beca completa. Conoció a un hombre llamado Daniel Price en un café del East Village. Durante 6 meses creyó que era la respuesta. Luego se quedó embarazada. Daniel desapareció una noche dejando una nota en el espejo del baño. 4 palabras. Conmigo ya no. Sus padres le dieron a elegir, interrumpir el embarazo o perder su hogar. Eligió a Emma. Cada día desde entonces, un turno a la vez, una nómina a la vez. Jamás recibió un céntimo de manutención. Alessandro escuchó sin interrumpir. Luego respondió en voz baja. Señorita Delgado, su puesto está asegurado. No porque le esté haciendo un favor, sino porque una organización que no puede guardar un puesto a alguien que se recupera de una neumonía no merece llamarse decente. Sus gastos médicos fueron cubiertos esta tarde a través del fideicomiso benéfico de la familia Moretti. No encontrará mi nombre en ningún documento, y no me debe nada por ello. Esa última parte es importante. En cuanto al hombre de abajo, déjemelo a mí. Después de 6 años de silencio, no tiene derecho a elegir la hora en que vuelve. En el vestíbulo, Daniel Price estaba junto a la recepción con su abogado Marcus Grison. Alessandro miró a Daniel una sola vez. El otro no logró devolverle la mirada. Si tienen asuntos legales, envíenlos a mi abogado. Aldo Bianchi. Grison deslizó una tarjeta por el mostrador. Quizá prefiera mantener esto fuera de las portadas. Los medios neoyorquinos se interesan mucho por hombres poderosos que pagan discretamente la atención médica de empleadas solteras, sobre todo cuando la empleada tiene una hija pequeña. Alessandro cogió la tarjeta sin mirarla. Buenas tardes, señores. En el coche de vuelta, Alessandro estuvo en silencio 15 minutos. Luego, Aldo Bianchi, 36 horas. Quiero un expediente completo sobre Daniel Price. ¿Y la señorita Delgado y Emma? Pasarla al turno de mañana cuando le den el alta. No subir el sueldo todavía, lo notará y le parecerá ofensivo. Solo el cambio de turno. Y que Rosa prepare la pequeña suite de invitados del tercer piso del ala este para las 2, por si alguna vez la necesitan. No se ofrece con insistencia, solo se ofrece. En cuanto a Daniel Price, acaba de entrar en una guerra que aún no sabe que ha declarado. Y no sabe contra quién la ha declarado. Pasaron 3 semanas. Sofía fue dada de alta y rechazó la suite amablemente.
Necesito que Emma recuerde nuestro piso en Astoria. Si crece dentro de la finca Moretti, pensará que así es el mundo por defecto. No quiero que olvide de dónde venimos. Alessandro no discutió. Solo se aseguró de que Marco llevara a Emma al colegio por las mañanas y que Sofía pasara al turno de mañana de forma permanente. Trabajaba de 7 a 3. Tenía tiempo de ir al colegio de Emma y recogerla antes de que oscureciera. Rosa empezó a prepararles una fiambrera caliente cada tarde sin que nadie se lo pidiera. Aparecieron otros detalles pequeños. Un café caliente en el carrito de limpieza de Sofía cada mañana. Siempre un cortado sin azúcar, la bebida que ella tomaba y jamás le había dicho a nadie que prefería. Una barrita de proteínas en el bolsillo de su delantal. Un libro infantil de tapa dura en su taquilla con una nota en letra de imprenta. Para Emma, no hace falta devolverlo. Al final de la segunda semana, Sofía deslizó un papel doblado bajo la grapadora del escritorio de Alessandro. Gracias por cuidar de nosotras. Al lado, en la letra desigual de una niña de 6 años, debería sonreír más. Alessandro los leyó 2 veces, los dobló juntos y los metió en su cartera detrás del carné de conducir, donde se quedarían. Daniel Price exigía una transferencia de $1,500,000 a una cuenta en las Islas Caimán a cambio de su silencio sobre una supuesta relación inapropiada entre el cabeza de la familia Moretti y una empleada del servicio de limpieza. Adjunto había un borrador de petición de custodia total de Emma, listo para presentar ante el juzgado de familia de Manhattan si se rechazaba el primer acuerdo, una trampa en 2 partes, paga o pierde a tu hija. No quiero que le pagues ni un solo céntimo, dijo Sofía cuando leyó los papeles. Si pagas aunque sea $1, volverá una y otra vez hasta que Emma sea lo bastante mayor para entender que su madre pagó dinero para hacer desaparecer a su padre. No tengo intención de pagar, dijo Alessandro. Aldo Bianchi respondió, contestamos a través del despacho. Todas las negociaciones rechazadas, pero si presenta la petición de custodia, la que estará en esa sala seré yo, ¿verdad? Preguntó Sofía. Sí, puedo pagar a la mejor abogada de Nueva York, puedo organizar todo, pero la última palabra, tú eres su madre. La palabra es tuya. Sofía respiró hondo. Entonces que presente la demanda. La elegí a ella hace 6 años. La elegiré de nuevo ante cualquier juez de esta ciudad. La noche antes de la vista, Sofía estaba sentada en el escalón de entrada de su edificio en Astoria. Alessandro llegó sin pedir entrar. Simplemente se sentó a su lado en el escalón frío de granito, con 2 vasos de café de cartón del bodega de la esquina. Una noche de otoño tardío en Nueva York, sin lluvia, las farolas arrojaban un amarillo suave sobre la acera vieja de ladrillo. 10 minutos sin hablar. Hay una clase de silencio entre 2 adultos que saben lo suficiente el uno del otro como para no llenar las pausas. Al fin, Sofía habló. Va a perder mañana, lo sé. Las pruebas de Susan son sólidas. Mi historia es verdad. Pero hay una parte de mí que tiene miedo. No miedo a perder. Miedo al momento en que el juez mire a Emma y decida. Miedo a que Emma tenga que entrar sola en el despacho del juez. Alessandro calló un momento. Hace 6 años estaba sentado en un coche en Sicilia. A mi lado, un hombre sobre cuyo destino tenía que decidir. Fue la primera decisión tras la muerte de mi padre. Lo que lamento no es haberla tomado. Lo que lamento es que no hubiera nadie sentado a mi lado para decirme, hay otra forma. Sofía lo miró. ¿Quieres que te diga que hay otra forma? No. Ya lo hiciste. Hace 4 noches, en tu piso. Te lo estoy agradeciendo. Sofía puso su mano sobre la de él en la pequeña mesa entre los dos, la primera vez que le buscaba a ella. Un apretón breve y silencioso. El juzgado de familia del distrito de Manhattan era más pequeño de lo que Sofía se había imaginado. Paneles de nogal viejo, luz fluorescente. Alessandro se sentó en la penúltima fila. Emma esperaba en la sala contigua con Alice Whitmore, el crucifijo de plata guardado en el bolsillo de su Rebeca gris. Daniel Price llegó con un traje que le sentaba como un disfraz. Su abogado Grison abrió con una declaración ensayada sobre una crisis de salud inesperada por parte
de la madre y un padre que por fin asumía su responsabilidad. Habló de vínculos cuestionables con figuras del crimen organizado. Los primeros 10 minutos sonaron casi creíbles. Luego se levantó Susan DeQuay. No alzó la voz, no lo necesitaba. Llevó a Daniel Price a través de 5 años de silencio, una pregunta tras otra, hasta que su compostura empezó a resquebrajarse. Señor Price, ¿cuándo fue la última vez que envió una tarjeta de cumpleaños a su hija? No lo recordaba. ¿Cuándo fue la última vez que llamó para preguntar cómo le iba en el colegio? Sin respuesta. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hija en persona? Cuando era muy pequeña. No lo recuerda, dijo Susan, y dejó la frase suspendida 3 segundos enteros. ¿Y por qué ahora, señor Price? Justo el mismo mes en que la hospitalización de la señorita Delgado se vinculó brevemente con el nombre de un hombre adinerado. ¿Y por qué todas sus peticiones solicitan la revelación financiera completa del señor Moretti y ninguna ha pedido derechos de visita, el horario escolar de su hija o su historial médico? Daniel no tuvo respuesta que sobreviviera a esa pregunta. La jueza Beatrice Howering pidió hablar con Emma a solas. Emma salió 20 minutos después con un dibujo, 3 figuras de palitos bajo un tejado rojo de cera, una pequeña, 2 grandes. Debajo, en su letra cuidadosa y desigual, nosotros. La jueza habló con voz firme. El tribunal no encuentra pruebas creíbles de que la menor corra riesgo bajo el cuidado de su madre. Todo lo contrario. El demandante ha demostrado un patrón de ausencia, no de preocupación. La petición de custodia de emergencia se desestima con carácter firme. La custodia física y legal completa permanece con la madre. Se condena al demandante al pago de las costas procesales de la demandada. El mazo cayó, una vez, luego otra, seco y definitivo. Sofía se quedó inmóvil un instante, como si las palabras necesitaran un poco más de tiempo para ser reales. Luego sus hombros se hundieron de golpe. La tensión de muchas semanas abandonó su cuerpo en un solo aliento largo. Emma vino corriendo de la sala contigua y se lanzó a los brazos de su madre. Sofía la levantó, la abrazó fuerte, y por primera vez en muchos meses se permitió reírse en voz alta, allí mismo, en medio del juzgado. En las 3 semanas siguientes al fallo, Daniel Price se derrumbó. Compró una bereta usada en el mercado negro. Había perdido su piso, su trabajo, su abogado. En la cabeza de Daniel, Alessandro Moretti le había quitado todo. Viernes por la mañana, la 4ª semana tras el fallo. Sin lluvia. La verja de hierro de la finca se abrió. Alessandro salió junto a Sofía y Emma. Sofía llevaba el abrigo blanco de borreguillo que Rosa le había regalado por Navidad. Emma llevaba un gorro rojo de lana. A 90 metros, en un Chevrolet viejo, Daniel Price se agazapaba tras el volante con la bereta en la mano. Se bajó, pisó la acera. Nadie lo vio hasta que Sofía miró al otro lado de la avenida y vio el destello del metal en la pálida luz de la mañana neoyorquina. Alessandro, Sofía no pensó. Llevaba 7 años viviendo con el único propósito de proteger a una persona pequeña, y el instinto no necesitaba reciclarse. Se lanzó delante de Alessandro y le rodeó con los brazos. El disparo resonó por la 5ª Avenida. La bala atravesó el hombro de Sofía y se incrustó en el muro de piedra detrás. Se desplomó en los brazos de Alessandro frente a la verja. El rojo se extendió por el borreguillo blanco. Emma gritó. Enzo la cogió del suelo y la metió en el todoterreno con la puerta cerrada en menos de 2 segundos. Marco había roto su posición antes de que muriera el eco del disparo. En 6 segundos, Daniel Price estaba boca abajo en la acera. Alessandro estaba de rodillas sosteniendo a Sofía, su camisa blanca ya empapada. Sus ojos ya no eran los de un jefe, eran los de un hombre que había conocido todos los peligros de su vida y acababa de encontrar lo único que podía darle miedo. Sacó la pistola de la funda bajo el brazo. Fue hasta donde Daniel yacía inmovilizado. «Disparadle», les dijo a los guardias, pero Sofía se agarró desde el suelo al bajo de su abrigo. «Por favor, no». Emma no puede crecer recordando que su madre vio cómo mataban a su padre delante de la verja de su casa. El puño de Alessandro se cerró. Una vena se marcó en su sien. Despacio, bajó la pistola. «Atadle».
Entregadlo a la policía, que no se lo pongan fácil. Alessandro cogió a Sofía en brazos, la metió en el todoterreno y condujo él mismo al Mount Sinai a una velocidad que asustó incluso a Marco. La operación duró 5 horas. La bala fue extraída limpiamente. Sofía perdió 2 bolsas de sangre, pero vivió. Alessandro esperó en el pasillo en un traje aún empapado de su sangre. Se negó a cambiarse. Emma se sentó a su lado, las 2 manos pequeñas alrededor del crucifijo de plata. Cuando el cirujano salió y dijo, «Está estable, despertará en unas 2 horas», Alessandro se arrodilló y abrazó a Emma. Era la primera vez que la abrazaba de verdad. Y Emma empezó a sollozar como llora una niña de 6 años cuando por fin le dan permiso para volver a ser niña. «Mami va a estar bien, Ale. No se va a morir. Tu madre está bien. Tu madre va a estar bien, te lo prometo». 3 meses después, el jardín de la finca Moretti al final de una tarde de primavera tardía. El magnolio que el padre Alessandro había plantado 40 años atrás, el árbol que Elena, su madre, había amado por encima de cualquier otra flor del jardín, estaba en plena floración. Marco, Rosa, Aldo Bianchi, Susan de Quay y los 12 miembros más cercanos de la casa Moretti estaban de pie en un arco pequeño y silencioso bajo el magnolio más grande. Emma llevaba un vestido blanco y un pequeño ramo de flores silvestres que ella y Rosa habían recogido juntas esa mañana. Sofía llevaba un vestido azul claro. Si levantaba la barbilla, la pequeña cicatriz rosada bajo la clavícula aún se veía. Alessandro le había ofrecido añadir un panel de encaje para cubrirla. Ella se negó. «Quiero recordar, quiero que Emma recuerde. Esto forma parte de quienes somos». Alessandro estaba de pie bajo el magnolio con una pequeña caja de madera de olivo en la mano, la misma caja que Emma había visto una vez en su despacho un jueves por la tarde. No se arrodilló con dramatismo, solo abrió la tapa. La esmeralda del anillo de su madre atrapó la última luz del sol. Verde como la esperanza que Emma había nombrado una vez. He pasado casi toda mi vida creyendo que el poder era el único idioma que merecía la pena aprender. Tú me has enseñado otro, un idioma que mi padre nunca conoció y que mi madre no tuvo tiempo de enseñarme. El idioma de abrir la puerta a una niña de 6 años que entró por ella y reescribió toda una dinastía. Sofía no esperó a que terminara. Sonrió. La sonrisa abierta que había ido aprendiendo a sonreír de nuevo durante 3 meses de recuperación. Sin guardias, sin prepararse para lo siguiente malo. Sí. Emma chilló de alegría y se lanzó al centro del abrazo. Rosa se secó los ojos con el pañuelo que había traído exactamente para eso. Empezó a caer una lluvia suave, no la lluvia gris del otoño anterior, sino la lluvia amable de una primavera neoyorquina, de las que parecen una bendición en vez de una advertencia. En la pared del despacho de Alessandro, junto al Caravaggio, había ahora 3 cosas humildes enmarcadas juntas. El dibujo de Emma con la inscripción para Ale. La pequeña nota amarilla adhesiva. «Deberías sonreír más». Y sobre una pequeña repisa de madera tallada, un único pulverizador de plástico limpio de una mañana de martes que había cambiado el curso de 3 vidas. Queridos amigos, gracias por haberos quedado hasta el final de esta historia. Es ficción, pero los sentimientos que hay detrás son reales. A veces lo más poderoso del mundo no es un arma ni una fortuna. Es una niña de 6 años que cruza una puerta que nunca debió abrir y cambia en silencio cada vida dentro de la habitación. Si esta historia os ha recordado que la bondad puede sobrevivir en los lugares más insospechados, dad al botón de me gusta ahora mismo. Compartid este video con alguien que necesite oírlo hoy y suscribíos a nuestro canal para no perderos las historias que traemos cada día. ¿Qué momento os ha llegado más al corazón? Contádnoslo en los comentarios, leemos todos y cada uno. Manteneos esperanzados, manteneos buenos y nos vemos en la próxima.